Muy buenas tardes, que el Señor los bendiga. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y también dice, cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Muchos decimos creer en nuestro Señor Jesucristo, quien dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Nuestro Padre Celestial, aquel que nos creó, que nos amó primero, viendo un día que el pecado del hombre se multiplicaba y que el príncipe de este mundo, Satanás, que el Señor lo reprenda, estaba queriendo acabar con su creación. Un día le dijo a Jesús, ve porque yo no quiero que ese pueblo se pierda, que mi pueblo se pierda. Y Jesucristo obedientemente descendió desde su trono celestial y dio la vida por cada uno de nosotros. Recibió improperios, golpes, maldiciones. Derramó su sangre en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Para algunos parece una fábula, una historia, una leyenda, pero la realidad es que Cristo es real, que nuestro Padre es real. Dice, el reino de los cielos se ha acercado y nosotros, a pesar de todo lo que nuestro Padre ha hecho por acercarse a nosotros, a pesar de todo lo que hizo Jesús, todo el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, a pesar de todos los milagros que hizo y que sigue haciendo, porque la Biblia dice, cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Y aún en este tiempo, el Señor Jesús sigue haciendo milagros en cada una de nuestras vidas. Pero nosotros somos desobedientes. En el libro de Ezequiel 2 dice, ve y háblale a esta casa, porque es una casa rebelde, pueblo de dura cerviz, pueblo cabeciduro, que no entiende. Ve y predícales en palabras que ellos entiendan, que no son de difícil comprensión. Quizá entendieren o no entendieren, pero nunca podrán decir que no hubo profeta que les predicara. Y la venida de nuestro Señor Jesucristo está muy cerca y las señales están dadas. La Biblia dice también que nosotros, aún viendo las señales que reconocemos cuando va a llover o cuando va a hacer sol, no reconocemos. O sea, reconocemos cuando va a llover y cuando va a hacer sol, pero no reconocemos las señales que se están dando. La Biblia dice que en los últimos tiempos la ciencia aumentará, que la maldad se multiplicará, que habrá guerra, rumores de guerras, terremotos, señales en los cielos, que las potencias de los cielos caerán. Y todo esto está sucediendo en este momento alrededor del mundo. Pero la gente no entiende. Seguimos peleando entre congregación y congregaciones,
que dicen amar a Cristo, pero yo no vi en ningún momento en lo que he leído de la Biblia que Jesucristo haya contendido con sus apóstoles o que Pablo haya martirizado a alguno de los que andaban con él, a Bernabé, a Marcos, a Juan. Sin embargo, hoy peleamos porque tú estás en X congregación o yo estoy en esta congregación o tú amas de esta manera a Dios o dices amar de esta manera a Dios. La palabra de Dios dice que no es para contender. En el libro de Romanos 6:17 dice así: en cuanto fuisteis esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a la doctrina a la que fuiste entregado. ¿Qué quiere decir esto? Que un día, aquellos que hemos conocido a Jesucristo, estuvimos haciendo lo malo, anduvimos en pecado, maltratando a nuestra familia, a nuestros hijos, con altanerías, con nuestro ego, nuestra soberbia. Pero Dios tuvo misericordia y nos sacó de ahí, del foso cenagoso, y nos trajo a una vida mejor. Jesucristo no dejó instituido el nombre de una congregación. Juan el Bautista no predicaba en una iglesia. Juan el Bautista predicaba en el desierto. Yo fui pastor, pero me he apartado de las congregaciones porque veo que hay mucho espíritu de juicio. Dentro de las congregaciones hay hermanos que no saludan a su hermano, que en su corazón hay raíces de amargura. Yo soy amigo de muchas personas de diferentes congregaciones, llámese testigos de Jehová, católicos, pentecostales, apostólicos, Jesucristo de los últimos tiempos que le llaman los mormones, trinitarios, y todos son mis amigos. Un día yo estaba en un pueblo, un cantón de aquí del Ecuador, que se llama Quirindé, y yo trabajaba al frente, al lado de una iglesia pentecostal, y al frente había una congregación de los hermanos Jesucristo de los últimos tiempos. Pero con sorpresa veía que el hermano de la iglesia pentecostal pasaba por el lado de los hermanos de la iglesia de Jesucristo de los últimos tiempos, que solamente los dividía una pared y no, el uno no saludaba al otro. Y ambos decían que amaban a Jesucristo. Y entonces yo me pregunté, ¿a qué Jesucristo es que aman este par de congregaciones si entre hermanos no se saludan? Yo no creo que Jesucristo hubiera pasado por el lado de Judas y no lo saludara, a pesar de que Judas lo entregó. Entonces, ¿de qué sirve estar dentro de una congregación si tú no amas a tu hermano? Un día el Señor Jesús va a venir y le va a decir a estos hermanos: yo pasé un día por el lado tuyo y no me saludaste. Un día estaba yo dentro de la congregación y tú estabas enojado conmigo y decías adorarme, y sin embargo estabas pensando mal en contra mía. Dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos Él restaurará el tabernáculo de David. Para mí esa interpretación es que Él unirá a su pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo que dice amarle. También dice en el libro de Romanos 14, ¿tú quién eres para juzgar siervo ajeno?
Si tu hermano come verdura, déjalo que coma verdura. Si tu hermano come carne, déjalo que coma carne. Si no lo come, si no come, déjalo. Igual para su Señor lo hace. ¿Tú quién eres para juzgar siervo ajeno? ¿Tú quién eres, hermano de las diferentes congregaciones, para estar tirándole piedra a tu hermano de la otra congregación? El Señor Jesús dijo que todo se resume en 3 mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y un mandamiento nuevo os doy: amaos los unos a los otros. No amaos solamente a los hermanos de tu congregación. Inclusive nos dijo: ora por tus enemigos. ¿De qué sirve orar o pedirle a Dios para que le vaya bien a tu hermano, que te vaya bien a ti o a tus amigos? El mérito está en pedir por aquellas personas que, a pesar de que nos hacen daño, nosotros le decimos al Señor: Señor, ten misericordia de mí. Dale la oportunidad del arrepentimiento. Quita la venda que Satanás, que el Señor lo reprenda, ha puesto en sus ojos, para que pueda mirar la luz que un día tú me mostraste a mí, porque yo, aún estando en tinieblas, tú me mostraste tu luz, tu paz, tu amor. Dice en el libro de Corintios 13 que la preeminencia es el amor. Todo se acabará, la profecía, todo. Pero lo que va a predominar es el amor. Que si tú hablas en profecía y todo se cumple, que si tú tienes tanta fe que le dices a esa montaña, muévete, y se mueve, eso igual. Si no hay amor en tu corazón, serías como címbalo que retiñe. Yo invito a todas las congregaciones que en este momento pelean entre congregación y congregación. Hace un rato escuchaba yo un audio en el cual le tiraban piedras a los hermanos de los testigos de Jehová, que porque es una secta y todo lo demás. En la palabra de Dios dice: no juzgues para que no seas juzgado. Ora por tus hermanos de las otras congregaciones. No saludes solamente al de tu congregación. Abraza a tu hermano. No importa a qué congregaciones pertenezca. Porque Jesús es uno solo, el Padre es uno solo. Y nosotros nos hemos encargado de pelear entre congregación y congregación. En este momento en el cual el mundo está siendo afectado por la maldad a nivel global, y Satanás, que el Señor lo reprenda, los tiene unidos en sus diferentes formas de vida. Llámese en las discotecas, llámese en la droga, llámese en el alcoholismo, llámese en guerras. Al menos Él los tiene unidos. Dice que una casa dividida no prospera. Y la casa de Satanás es la más unida, porque usted ve a los borrachos abrazándose entre ellos, y así no se conozcan, se abrazan. Pero los hermanos que decimos amar a Dios, lo que hacemos es tirarnos piedras entre congregación y congregación. Lo que tiene que hacer el pueblo de Dios, el pueblo que dice amar a Dios, es juntarse para pedir misericordia por los habitantes de esta tierra. Dice: cuán hermoso es cohabitar los hermanos juntos en armonía. No dice: mira qué bonito ver los hermanos peleándose entre congregación y congregación, porque todos dicen amar a Dios, amar a Jesús. Uno dice: no vivo yo, mas vive Cristo en mí, pero no sé qué Cristo es el que está morando en cada uno de aquellos que pelean dentro entre congregación y congregación. Hace rato que el Espíritu de Dios salió de estas congregaciones, porque solamente se habla de dinero, de siembra. Pero si llega alguien humilde a la congregación, si no llega bien vestido, no es bien recibido. Y la palabra de Dios dice que Él no hace acepción de personas. Jesús puede estar al lado tuyo, pidiéndote una limosna, pidiéndote un pedazo de pan.
Tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. ¿Hasta cuándo, amados hermanos, vamos a seguir en esta pelea? Uno dice que porque se bautizan en el nombre de Jesús, otro que en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Si tu hermano come verdura, déjalo que coma verdura. Si come carne, déjalo que coma carne. Tú no eres nadie para juzgar. El Señor Jesús no vino a juzgar, vino a salvar lo que se había perdido. Por eso digo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Aquel que creyere y fuera bautizado, ese será salvo. No somos nadie para juzgar la obra de Dios. El Señor utilizó en la antigüedad a diferentes hombres. Un ejemplo, Nabucodonosor, rey de los caldeos, que le dice en el libro de Jeremías: le he dado la orden a mi siervo Nabucodonosor para que capture al pueblo de Judá. Y le dice mi siervo. Dios utiliza al que quiere para su propósito. A Ciro lo utilizó, le dijo, y decretó Ciro: el rey Dios de los cielos me ha dicho que le edifique pueblo de Jerusalén. Y Ciro era gentil. Utilizó a Asuero, que fue el esposo de Esther, para salvar al pueblo judío. Entonces nosotros tenemos que, por eso la Biblia dice, escudriñar las escrituras. No dice lee solamente la Reina Valera o la Biblia católica. Hay algunos escritos que el Señor dejó en su tiempo y que ahorita han venido siendo descubiertos en diferentes partes. Hamadi, en la cueva de Qumran, llamados escritos apócrifos, evangelios apócrifos, que no fueron encontrados en ese momento cuando se unieron los libros de la Biblia. Entre ellos, la Biblia protestante tiene 66 libros y la Biblia católica tiene 73 libros. Y yo me he puesto a analizar y encuentro que los libros que le faltan a la Biblia protestante también son libros que hablan de la gran proeza de Dios, del poder que tiene nuestro Señor. Pero ha habido una discrepancia entre los llamados religiosos que han transversado la palabra de Dios, que han jalado agua para su propio molino, que interpretan la palabra a su propia conveniencia. Yo no pertenezco a ninguna congregación, no me gustan las congregaciones, pero estoy plenamente convencido y veo la gloria de Dios todos los días. Cuando voy en la madrugada me postro delante de mi Padre, porque dijo el Señor Jesús: cuando vayáis a orar, no seáis como los hipócritas que están en las sinagogas y oran en alta voz. No, dice así: se ve, busca a tu Padre en lo secreto. Cuando vayas a orar, ve a tu cuarto, cierra la puerta, busca a tu Padre en lo secreto, que tu Padre que te ve en lo secreto te exaltará en público. El que conoce el corazón del hombre es nuestro Señor Jesús, el Padre y su Santo Espíritu, que entre otras cosas hay cosas que van a ser reveladas para este tiempo, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, pero no es masculino, es femenino. Es Espíritu Santa, no Espíritu Santo. Jesús le revela a María Magdalena en los evangelios, en el evangelio apócrifo de María Magdalena, le dice: mi madre terrenal es María, pero la madre que me engendró está en los cielos.
En el principio, el Señor dijo, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Varón y hembra los creó. Nosotros tenemos que ser lógicos y entender que si el Señor creó varón y hembra, es porque hay una madre en los cielos, que es el Espíritu Santo. En el libro de Proverbios habla y dice, yo estaba con él antes que existiera el mundo. Y en las Biblias antiguas hebreas dice, yo jugueteaba con él. Entonces existe un padre, una madre y un hijo. Por eso Jesús dijo, y bautícese en nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Si no, el Señor le estaría dando la razón a los homosexuales. Hay que escudriñar las escrituras. Hay que buscar, por eso conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. No debemos de solamente atenernos a lo que alguien nos predica. Dice que si nosotros estudiáramos, no sería necesario que nadie nos enseñase. Hay unos evangelios llamados apócrifos de hombres que anduvieron con Jesús, el mismo Tomás Dídimo, que era su hermano, le decían el mellizo porque él parecía a Jesús. El libro de Felipe, el evangelio de María Magdalena, los evangelios apócrifos armenios, que habla de la infancia de Jesús, el pseudo evangelio de Mateo, el Apocalipsis de Pablo. Pero como la gran mayoría de hermanos evangélicos son perezosos, y en el reino de los cielos no hay lugar para perezosos, solo esperan que el día domingo el pastor les predique, pero no disciernen la palabra. Yo me he preocupado de buscar los libros apócrifos, los coptos egipcios, los escritos ugarísticos, los pergaminos, los papiros. Estoy aprendiendo hebreo, arameo, griego, para poder llegar a la verdad, ¿ya? Para poder llegar a la raíz del evangelio, de la palabra de Dios. Más adelante voy a continuar con este estudio porque Dios me ha dicho que es hora ya de que su pueblo se entere de la verdad. Que el Señor los bendiga. Bendiciones.